Nuevamente estamos aquí reunidos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que nos vean. Soy Antonio Cervantes Díaz. Ahí estamos aquí reunidos en una nueva gotita de vida. Gotitas de vida, ¿para qué? Para reflexión y estudiar el estudio de la Biblia, que vamos entendiéndolo. Nos quedamos en el números, en el del Pentateuco, en números. ¿Y qué es números? Pues ya vemos pues precisamente que es los censos, pero aparte de los capítulos 11 al 14, ahí vemos que son repeticiones del Éxodo, ¿sí? Entonces, vamos a ver las repeticiones, qué es lo que se repite. Dice, del capítulo 11, en el capítulo 11, el pueblo murmura malvadamente a los ojos de Yahvé. En el capítulo 12, Miriam y Abraham y Aarón se ponen celosos de Moisés. En el capítulo 13, Moisés envía espías para explorar la tierra prometida. En el capítulo 14, la rebelión del pueblo de Cades, ¿sí? Entonces, en estos capítulos vemos todos estos acontecimientos que se suceden pues en el Éxodo. Entonces también, ya del capítulo 20 al 25, vemos que son los segundos recuerdos del desierto, o sea, son los recuerdos del desierto que vivieron, ¿sí? Segunda parte, capítulos 20 al 25, en los capítulos 20 al 25 se retoman estas tradiciones antiguas sobre la estadía en el desierto, pero los sacerdotes insertados posteriormente en el relato, párrafos anteriores, el relato retoma el episodio narrando en el Éxodo del 17, del 1 al 7, o sea, fíjense bien, en estos del 20 al 25 se retoman los capítulos del Éxodo narrados del capítulo 17 al 1 al 7, pero añadiéndoles un pecado de Moisés, o sea, ahí le añaden otra cosa más que no narraron en el Éxodo, ¿sí? Entonces dice, los sacerdotes que los redactaron al regreso de la cautividad no podían eludir una pregunta turbadora, o sea que después de regresar del exilio, esto tiene más estudio, pero ahorita vamos a hacer una generalidad de esto, o sea, ¿para qué? Para ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, dice que regresaron del exilio, o sea, del cautiverio, y se quedaron con una pregunta turbadora, dice, ¿cómo podrían explicarse que Moisés no hubiera entrado en la tierra prometida, dado que no se podía dudar de la justicia de Dios? O sea que precisamente si Moisés lo sacó del pueblo, al pueblo lo sacó de Egipto, ¿por qué no llegó a la tierra prometida? ¿Sí? Entonces, eso es lo que no entonces precisamente en el Éxodo, en estos capítulos, no narra, pero aquí le ponen los sacerdotes el por qué, ¿sí? Entonces dicen, había que pensar que su muerte misteriosa en el monte Nebo, en tierra extranjera, lo vemos en el Deuteronomio 34, había sido el castigo por algún pecado que se encontró en este lugar, y en este lugar se encontró el pecado. Moisés había dudado de Dios, ¿sí? Entonces aquí dice, bueno, pues si no entró es porque ha de haber cometido un pecado. ¿Y dónde? Pues precisamente en este del Deuteronomio 34. Dice, ¿por qué? Porque Moisés golpeó 2 veces la roca. ¿Para qué? Y nada más era una. Y ya Moisés como que dudó, dijo, no, si le doy 2, no falla. Entonces aquí los sacerdotes precisamente pusieron esto. Entonces únicamente el cumplimiento de las escrituras en la persona de Jesús se esclarecía plenamente la misión de Moisés. O sea que esta misión no se entendía más de que solamente en Jesús, o sea, en el cumplimiento, dice, había enviado al pueblo de Dios hasta las puertas de la tierra, o sea, había guiado al pueblo de Dios hasta las puertas de la tierra prometida, y al llegar allí podía retirarse y decir como
Juan Bautista, es necesario que él crezca y yo disminuya. Estaba reservado a Josué el introducir al pueblo de Dios en el lugar de su descanso. Esto lo vemos en Hebreos, en la carta de San Pablo, en los Hebreos 4, versículos del 1 al 7. Entonces, vemos que la doble vocación de Moisés y de Josué prefigura de ese modo la misión del Antiguo Testamento y la de Jesús. En hebreo, Josué y Jesús son palabras muy cercanas. Capítulo 20, ustedes son muy cercanas las palabras de Josué y de Jesús. O sea, ¿por qué dice esto? Dice, ahora vamos a ver precisamente que en el capítulo 20, ustedes no han confiado en mí. Y en el capítulo 14, Edom, la tierra en camino a Israel. El capítulo 22, la muerte de Aarón. En el capítulo 21 al 4, la serpiente de bronce. O sea, fíjense bien, aquí todo lo que encontramos en el libro de los números. Entonces, y en el capítulo 24 encontramos la bendición de Balaam. En los capítulos 25 los israelitas se prostituyen al Balaam de Job. Bueno, pues entonces no me despido, sino que hasta la próxima. Y todo esto, si les gusta, denle like. Soy Antonio Cervantes y nos vemos. Bye.